Muy bien, un placer saludarles a todos con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad estaremos desarrollando el mensaje titulado El segundo gran mandamiento de la Biblia. Por lo cual les invito ya que podamos abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 12. Libro de Marcos capítulo 12. Y estaremos leyendo los versículos 28 hasta el 31. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Dice así, y leo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu Espíritu Santo. Y te rogamos, oh Dios, que puedas en esta oportunidad, como siempre, instrumentar nuestra vida para que tu palabra pueda en verdad llegar a todos los corazones que ha de llegar y pueda germinar produciendo frutos de vida. Te oramos en Cristo Jesús. Amén. El escriba entonces se acerca y pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, por supuesto, responde esta pregunta de una manera contundente. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero qué interesante es que de inmediato el Señor Jesús no se detiene allí. De hecho, el propósito de Dios siempre va a ser que finalmente el impacto de su palabra no sea simplemente una teoría aplicada al corazón, sino que dicha aplicación en la vida del individuo pueda de inmediato producir frutos. Es decir, como de hecho el Señor Jesús habló en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, Él aclaró muy bien que la semilla es aquí la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios sembrada tiene un propósito. El propósito es que esa semilla pueda germinar, pueda desarrollarse y pueda producir frutos. Si fuese posible, incluso a 100%. Así que inmediatamente el Señor Jesucristo habla del impacto que debe producir esta semilla sembrada en el corazón, aplicada al corazón del creyente. Porque el impacto debe de ser que la aplicación del misma al corazón del creyente germine y produzca frutos. De allí se desprende lo que el Señor Jesús inmediatamente asoció al primer mandamiento. En este caso sería el segundo mandamiento. Y este es muy semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí, por supuesto, la aplicación del primer mandamiento da como resultado
necesariamente, frutos que de inmediato evidencian en verdad la aplicación de aquello que Santiago declara muy bien y desarrolla muy bien diciendo de que la fe sin obras simplemente es una fe muerta, una fe que no tiene vida. Así que el Señor Jesús asocia estos dos mandamientos y en sí misma ambos encierran todo el propósito de Dios en relación a la vida del creyente, un creyente que en verdad evidencia una verdadera vida abundante, una verdadera vida cargada de frutos que, como ya dije anteriormente, se evidencia en un amor hacia el propio prójimo. Así que de esto quiero hablar en esta oportunidad. Y creo necesario hablar de esto porque indudablemente que de alguna manera u otra, de un tiempo a esta parte ya veníamos viviendo tiempos en los que generalmente ya ni siquiera tenemos esa comunidad en el que anteriormente el vecindario se conocía entre sí. Conocíamos quién vivía enfrente, quién vivía al costado, había un relacionamiento más fluido, constante, permanente. Eso vino cambiando progresivamente. Y llegamos a una sociedad que en general vive de una manera muy egocéntrica, muy particular. Y no en verdad como el propio principio del concepto significa sociedad. La sociedad ha dejado de ser, lamentablemente, lo que conceptualmente debería de ser, para pasar a ser un conjunto de individualidades que viven su vida disociado de los demás. Añadido a esta realidad que ya veníamos arrastrando de un buen tiempo a esta parte, llegamos, como ya todos ustedes saben, a toda esta circunstancia que ya estamos arrastrando ya por muchos meses. La cuarentena que prácticamente se ha establecido en todo el mundo y que ya van más, casi 4 meses, 3 o 4 meses. Esa medida de distanciamiento social, por supuesto, para salvaguardar de un mayor contagio de este virus que se ha expandido por todo el mundo. Sin embargo, esto, por supuesto, tiene necesariamente un impacto a un nivel emocional y además espiritual. Y en este sentido, sí, ya se enciende una alarma de preocupación en relación a la iglesia del Señor. El otro día estábamos hablando, y creo que durante la semana también en nuestros programas de radio, acerca de lo que implica ser iglesia. De hecho, el Señor Jesús comparó su iglesia con un rebaño de ovejas. La oveja es un animal gregario, es decir, un animal que vive en manada, en grupos, que permanentemente están congregados. Es decir, al ser un animal gregario, la suma de esos animalitos unidos se vuelven una congregación. Ese es un rebaño. La iglesia del Señor es un rebaño muy parecido justamente a esos animalitos. De ahí viene incluso la palabra congregar, que es aplicado en un llamado incluso a la iglesia del Señor. Sin embargo, hay que ser honestos que en este tiempo también nos hemos visto afectados
en la imposibilidad de poder congregarnos justamente, estar juntos, estar atendiéndonos unos a otros, cuidándonos unos a otros. Y esto indudablemente es muy peligroso. Es algo que necesariamente más tarde o más temprano terminará afectando al rebaño del Señor. La Biblia dice claramente que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una de las estrategias de ese animal depredador es que siempre se encuentra al acecho, no del rebaño del Señor, sino de aquellas ovejas que van distanciándose del propio rebaño en sí. Este siempre termina siendo presa muy fácil de este depredador. Y la Biblia compara este depredador con el propio diablo, Satanás. Razón por la cual es muy importante que en este tiempo consideremos muy seriamente el primer mandamiento y el segundo asociado al mismo. Así que esta amonestación del Señor, la de amar al prójimo como a uno mismo, es muy importante de tener en cuenta, porque aquí, en este término prójimo, se encuentra de forma inmediata nuestros demás hermanos en Cristo, es decir, aquellos que forman parte del rebaño del Señor, al cual nosotros pertenecemos y en la que ellos pertenecen y a las que todos pertenecemos. Es una sociedad de prójimos en los que la aplicación del primer mandamiento necesariamente va a producir un impacto que nos ayudará a poder enfrentar esta situación de distanciamiento social en el cual venimos sometidos ya por mucho tiempo. Muy bien. Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Por supuesto que la aplicación de este mandamiento implica la rendición absoluta, plena, total, de aquel que cree en Dios y se somete a su palabra. Amar implica obediencia, una obediencia sumisa, una obediencia plena, total, y para lo cual indudablemente se requiere del creyente una genuina y verdadera consagración a su Dios y Señor. Y en ese sentido, una vez más también, toda esta pandemia nos dará una interesante lección. Terminará también por evidenciar cuán genuinamente nos encontramos comprometidos con este primer mandamiento. Esto nos recuerda aquel ejemplo de la Biblia en el que este joven rico se acerca al Señor muy interesado en heredar la vida eterna. Era un joven que incluso sorprendió en cuanto a su obediencia a la ley. Él no era un idólatra en el sentido que comúnmente conocemos. No era un adorador de estatuas, de ídolos. Él era un fiel cumplidor incluso de la ley. Era, podríamos decir, un brillante religioso. Sin embargo, a pesar de lo que probablemente podríamos nosotros juzgar como un brillante religioso, en realidad era un idólatra. ¿Cómo? ¿Un judío que guarda la ley, un idólatra? Sí, un idólatra. Ni bien el Señor Jesús descubrió su corazón, porque Él conoce los corazones, dijo a aquel hombre que fuese, vendiera todos sus bienes,
los repartiera con los pobres y que luego viniera y le siguiera a Jesús con la plena garantía de que tendría una gran herencia celestial. Inmediatamente se pudo dejar en evidencia el corazón idólatra de este joven a pesar de su religiosidad. Él simplemente no pudo renunciar a su verdadero Dios, en este caso el dinero, en este caso sus riquezas. Tenía ganas y deseos de seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto en hacer de Jesús su único Señor, su único Dios, por lo cual era absolutamente inaplicable para él el ir, vender todos sus bienes y darlos a su prójimo. No se podía conversar con este hombre sobre un resultado en su vida, porque simplemente falló en el primer mandamiento, por lo cual el segundo mandamiento tampoco le era aplicable. Y volvió con su propio Dios, volvió con su idolatría, volvió detrás de su Dios, el dinero, y no siguió a Jesús. Se dan cuenta que entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento del cual habló Jesús, se puede fácilmente descubrir el corazón de cada creyente. Porque cuando Dios no es lo principal en nuestra vida, no es el Señor de nuestra vida, no es ante quien nos encontramos sometidos por completo, entonces necesariamente en nuestro corazón debe de haber un ídolo. Cuando no nos sometemos primordial y esencialmente a Dios, entonces somos idólatras. Inmediatamente la idolatría que no necesariamente significa arrodillarse ante un objeto, una estatua, sino inclinar nuestros corazones a otros dioses y no ante el único Dios. Eso nos vuelve un idólatra. Por supuesto que al ser un idólatra, el segundo mandamiento ya es también inaplicable a nuestras vidas. Y de inmediato se expone otro pecado más. Al ser inaplicable el segundo mandamiento a un idólatra, entonces se evidencia otro pecado, la egolatría. La idolatría necesariamente produce frutos egocéntricos, de ególatras. Del mismo modo que el que ama verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas, y aquel en cuyo corazón Dios es el único Señor, producirá una vida que evidencie el segundo mandamiento, produciendo frutos de amor hacia el prójimo, el semejante. Lo contrario de esto, cuando el corazón del cristiano está sometido a otro Señor y no al Señor a quien debiera de estar sometido, terminará evidenciando otro resultado absolutamente adverso al de amar al prójimo,
para producir un fruto egocéntrico de una persona ególatra. Muy bien. Así que esto vuelve interesante. Y debemos de preguntarnos entonces, si debo amar a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Empecemos por pensar que somos creyentes que amamos verdaderamente al Señor. Quiero pensar que este mensaje está llegando al corazón de quienes en verdad se encuentran comprometidos únicamente con Dios en primer lugar, que tienen un corazón sometidos a Dios. Siendo así, de inmediato debemos de apreciar el segundo mandamiento como algo que necesariamente debe de ir dándose en nuestras vidas, en un ejercicio constante, de tal manera que definitivamente nuestra vida se torne en verdad algo que glorifique a Dios en todos los sentidos. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Empecemos por leer Levítico capítulo 19, versículo 17. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17 y 18, dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Al dirigirse Dios a su pueblo, señala claramente al pueblo quién es su prójimo. Y en este sentido, el prójimo es su propio hermano. Muy bien, vayamos ahora a Gálatas capítulo 6 en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6. Y allá vamos a leer los versículos 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bueno es que Dios nunca cambia. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento y el mismo Dios en el Nuevo Testamento. El mismo principio se repite. La que fue aplicado a su pueblo Israel, nuevamente se aplica a su iglesia, señalando claramente que el prójimo del creyente es, en primer lugar, su propio hermano. De ahí justamente es que Hebreos capítulo 10, como ya citara incluso parafraseando anteriormente, pero ahora vamos a leer, dice lo siguiente: Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Creo que esto debe de llamarnos la atención, porque significativamente nos encontramos en un tiempo particularmente especial que creemos nos acerca cada vez más y más al día al cual se refiere aquí, al día del Señor. Siendo así, ya el propio escritor de Hebreos considera que en tanto nos acerquemos más a esos días, tendríamos serios inconvenientes para congregarnos,
Por lo cual debíamos de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esta debía de ser la forma en que los cristianos finalmente seguirían ejercitando los músculos de su comunidad, porque la vida cristiana, la vida de un creyente, está supeditado a su comunidad, porque como ya dijimos al principio, somos una sociedad gregaria. Por característica, esa nueva naturaleza que recibimos de Dios en Cristo es una naturaleza que nos hace partícipes el uno del otro y nos vuelve vulnerables cuando no ejercitamos el músculo de la comunidad. Porque así hemos nacido de nuevo a esa nueva experiencia de vida en Cristo. Por lo cual la Biblia nos exhorta a motivarnos, a animarnos, a estimularnos unos a otros, porque de otro modo nos encontraremos ante la seria advertencia que hace el apóstol Pedro en su segunda carta. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Creo que la iglesia del Señor debe necesariamente ejercitarse en estimularse el uno al otro, porque es la forma y la manera en el que permaneceremos sobrios y velando. Porque de lo contrario, si toda esta situación ya característica de la sociedad moderna, que es el egocentrismo, la egolatría, no termine por socavar la iglesia del Señor, incluso por toda esta circunstancia que vivimos y que nos impide poder congregarnos, que nos impide poder estimularnos a una sociedad cada vez más unida y fortalecida en la persona de su Salvador, que es Jesucristo. Razón por la cual es que en este tiempo necesitamos urgentemente considerar a nuestros hermanos, estimularnos los unos a los otros, porque de lo contrario, allí está el adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. De hecho, el Salmo 133 es precioso. Amo este salmo por la forma y la manera tan práctica de exponer esta verdad, la verdad de que el congregarse, el estar unidos en esa sociedad en derredor de Cristo, es verdaderamente beneficiosa para la vida del cristiano. El creyente que se aleja, que se distancia de su prójimo inmediato, que ya hemos establecido bajo principio bíblico, son nuestros hermanos. Para el cristiano, su prójimo inmediato es su hermano, su hermana en la fe.
Y ya hemos visto cuán importante es el estimularnos unos a otros, los prójimos inmediatos, que somos los hermanos en Cristo. También ya hemos establecido el riesgo y el peligro de distanciarnos, de enfriarnos en nuestra comunión unos con otros. La palabra distanciamiento social es impropio a la naturaleza del cristiano. Repito, y anótenlo, el término, el concepto de distanciamiento social es algo impropio a la naturaleza del cristiano. La naturaleza del cristiano, la naturaleza del creyente es una naturaleza de sociedad. Es una naturaleza de comunión con sus hermanos. Por eso es que necesitamos estar en alerta roja. Necesitamos encontrar formas y maneras de poder mantener vivo nuestra comunión espiritual, de mantener vivos esa necesidad que tenemos de congregarnos, de estar unidos, de alentarnos, de estimularnos, de protegernos, de orar unos por los otros. Porque repito, no hay prójimo más próximo que nuestros hermanos en la fe. Por eso es precioso el Salmo 133 que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Me gusta siempre explicar este pasaje bíblico porque generalmente nos perdemos las implicancias prácticas de lo que aquí se pretende mostrar. En primer lugar, hay dos cosas aquí. Es bueno y es delicioso que los prójimos inmediatos, que son los hermanos en la fe, puedan tener una comunión activa. Otro punto es que en esa comunión activa de los prójimos inmediatos, que son los hermanos en Cristo, dice que allí envía a Dios bendición y vida eterna. Es decir, que en la comunión de los santos hay una intervención maravillosa del Señor. Es decir, Dios ama y bendice la comunidad de los santos. E incluso compara esa bendición con la bendición de una unción con aceite. Para entender de dónde procede el término unción, un término muy común sobre todo en el ámbito pentecostal, en donde generalmente se sigue incluso usando el aceite para derramar en la cabeza de ciertas personas, sin que incluso entiendan muy bien lo que significa el término unción.
Y aquí es donde siempre me gusta explicar. El término unción procede de una práctica muy antigua, de cómo cuidar un rebaño de ovejas. Las ovejas, generalmente pastoreadas por un pastor de ovejas, cuidadas por un pastor, tales ovejas siempre corrían el riesgo de lastimarse las orejas, de herirse la cabeza, a veces en busca de alimentos, a diferencia de las cabras, porque es tan interesante ver a las cabras. No deja de sorprender en estos días cuando estuvimos por el interior del país, en una zona donde se crían muchas cabras, veíamos algo muy llamativo, y es que esos senderos llenos de espinos, cardos, en donde se vuelve incluso muy difícil de caminar y moverse porque las espinas se te enganchan por todos lados. Sin embargo, las cabras en esos territorios tienen vida. Es algo muy llamativo, como una cabra se sabe manejar entre espinas, come entre espinas, sube incluso por árboles llenos de espinos. Se alimentan de esas hojas espinosas. Por eso se cría cabras donde hay muchas espinas. No así las ovejas. Las ovejas no pueden ser pastoreadas donde hay muchos espinos. Porque donde hay muchos espinos, las espinas justamente lastiman a las ovejas, generalmente la cabeza, las orejas. Y eso ya es un sitio particularmente especial para que las moscas depositen sus huevos. Y por supuesto, eso aguzana. Los gusanos prontamente se introducen en áreas muy peligrosas en una oveja, como lo es sus oídos o incluso sus narices. Y eso, por supuesto, enferma a las ovejas y las mata. En la antigüedad descubrieron una forma de proteger a las ovejas, y era derramando aceite por sus cabezas. Al ponerse aceite por la cabeza y las orejas de las ovejas, imposibilitaba que las moscas anidaran y depositaran sus huevos. Entonces, a pesar de que las ovejas pudieran de alguna manera lastimarse, herirse entre los espinos, estas no podían ser aprovechadas por las moscas para finalmente aguzanar, enfermar y matar a las ovejas. Por eso se aplicaba el aceite, y esa aplicación se conocía como unción. Indudablemente que esto tiene mucha relación con el mundo que vivimos. Nuestra naturaleza en Cristo no es la de las cabras. Las cabras pueden vivir entre espinos, se clavan con espinos y no tienen problema. Las cabras de este mundo, es decir, los impíos pecadores, viven y conviven con el pecado sin mayores inconvenientes. No así las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor no pueden, por su naturaleza, no terminar lastimada por los espinos del pecado de este mundo. El pecado de este mundo son como espinos que se clavan y que sin la debida protección y cuidado pueden terminar enfermando a las ovejas del Señor e incluso terminar matándolas. Por eso es tan interesante lo que el Salmo 33 dice.
Lo que el Salmo 133 dice es que la comunidad de la iglesia y de los creyentes, esa comunión tan particular que hace a nuestra naturaleza, es como la unción que recibían las ovejas y que más adelante simbólicamente se aplicaban a los sacerdotes. Incluso acá se cita a Aarón. Termina siendo para el rebaño del Señor la reunión de los prójimos inmediatos, que son los hermanos, termina siendo de gran ayuda, de gran protección. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por lo cual no se puede separar de la práctica cristiana la comunión. Repito, el distanciamiento social es algo impropio a nuestra naturaleza de cristianos, de creyentes. Será algo necesario para cuidarnos de no contagiarnos, pero no puede ser algo beneficioso que para nuestra vida espiritual y nuestra naturaleza de ovejas del Señor. Podremos quizás librarnos de contagiarnos con el coronavirus. Podremos quizás no enfermarnos físicamente, pero en la medida en que la iglesia del Señor pierde el ejercicio de estar juntos, el daño será mayor, el daño espiritual, el virus que finalmente puede terminar infectando nuestra vida de creyentes a razón del distanciamiento social impropio a la naturaleza del cristiano, puede terminar siendo un precio mucho más caro a pagar que el de contagiarnos con esta pandemia que es el coronavirus. Dijimos entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Para el cristiano, su prójimo es su hermano en Cristo. Hay una necesidad de una convivencia entre prójimos. Y hablamos de que esto termina siendo una forma en el que nuestra naturaleza de cristianos se fortalece. Nuestra naturaleza de cristianos finalmente encuentra de Dios bendición y vida eterna. Ahora, ¿quién más es mi prójimo? Vayamos a Levítico capítulo 19 una vez más. Levítico capítulo 19. Y veamos, ¿quién más es mi prójimo? Versículo capítulo 19. Voy a leer el versículo 10, luego voy a pasar al versículo 33 y 34. El versículo 10 dice así: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios, dice. Aquí ya incluso Dios introduce una segunda escala de prójimos. Primero son nuestros hermanos. Ahora se incluye el pobre y el extranjero. Vayamos al versículo 33 y 34, donde dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová
vuestro Dios, dice. Entonces, aquí Dios nos introduce a un segundo peldaño. ¿Quién más es nuestro prójimo? Aparte de nuestros hermanos en la fe, aquellas personas que sin ser nuestros hermanos necesitan de nosotros y están al alcance de nosotros. En Mateo capítulo 5, podemos leer en los versículos 44, Mateo capítulo 5, versículo 44 al 47, lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dios mismo se pone como ejemplo. Él no mira a buenos y malos para ser bueno él mismo. Es decir, su bondad, su generosidad no depende de buenos o de malos, depende de sí mismo. Esto enciende una luz que confronta nuestras convicciones indudablemente. Porque si Dios mismo se pone de ejemplo y nos llama también a nosotros a que seamos como Él, entonces nuestra bondad y generosidad no debe de depender tampoco de si el que está cerca nuestro es alguien bueno o es alguien malo. Tener un corazón que ame a su prójimo no depende de si el prójimo es bueno o es malo. Depende de mi relación con ese Dios en quien está mi dependencia y en quien se encuentra mi sumisión. Recuerden, el primer mandamiento. El amar al prójimo no depende, repito, de que sean buenos o sean malos. Depende de mi relación personal con Dios, siendo Dios un Dios que derrama su bondad y su generosidad sobre buenos y malos, aplicado su vida a mi vida, necesariamente me va a llevar por un mismo ejercicio de vida. Muy bien, hay muchos otros pasajes bíblicos más que pudiéramos ver, pero avancemos, porque ya tenemos que terminar en un instante más. Pero preguntémonos, ¿qué quiere de mí el mandamiento de amar a mi prójimo? Bueno, vayamos a Levíticos capítulo 19 una vez más. Y allá vamos a leer el versículo 9 y 10. Hace un instante leímos el versículo 10, pero ahora vamos a agregarle un versículo más de contexto. Dice así, Levítico 19, versículo 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, dice.
Además de esto, vayamos a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, y allá vamos a leer los versículos 19. Deuteronomio capítulo 24, versículos 19 al 22, dice así: Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios enseñó a su pueblo a ser un pueblo generoso. La generosidad es la forma en la que el amor se evidencia. Si vamos a evidenciar nuestro amor al prójimo, entonces necesariamente seremos generosos. La Biblia habla de que Dios es amor. Y la mayor expresión de su amor fue su generosidad. No hay nadie más generoso que Dios, que nos salvó enviando a su propio Hijo, su unigénito, a pagar el precio de nuestra culpa, de nuestras deudas. Por lo cual, una vez más, ese Dios a quien debemos de amar por sobre todas las cosas, es un Dios de amor, un Dios generoso. Y siendo que mi vida se aplica al primer mandamiento, no se puede obviar el segundo mandamiento, porque necesariamente se dará lo del dicho, de tal palo tal astilla. Necesariamente el carácter de Dios, de ese Dios amoroso y generoso, terminará también siendo el carácter del verdadero y genuino creyente que ama verdaderamente al Señor. Decir yo amo a Dios es muy fácil. Decir que uno está enamorado de Jesús es muy sencillo. Dios no se conforma con que uno le manifieste su amor de palabras, de labios. Es más, Él recriminó este hecho y dijo incluso: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos creyentes, lamentablemente, no evidencian nada, absolutamente nada de Dios en sus vidas. Dicen que sí aman a Dios, pero no se evidencian en su vida. Y aquí la Biblia nos enseña que la forma en la que se evidencia que somos hijos de Dios es cuando el carácter mismo de Dios se puede apreciar en nuestra vida en relación a nuestro propio prójimo, siendo nosotros mismos también generosos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer versículo 32 al 37. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿No les parece esto bastante relacionado con lo que
para los ojos de Dios es su iglesia? Un rebaño, una sociedad de gregarios. Eran, dice, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, dice. Qué maravilloso, ¿no? No había ningún egocentrismo, no había egolatría. Había una sociedad de personas regeneradas, de un corazón y un alma, por lo cual el poder con el que se predicaba, se daba testimonio del evangelio, era en verdad algo que no podía dejar lugar a dudas, porque la evidencia estaba a la vista. El mundo podía ver que en verdad esta comunidad de creyentes era verdaderamente una comunidad santa, una comunidad comprometida con su pastor, con su Dios, con su Señor. Y sigo leyendo el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, dice. ¿Cómo se puede apreciar, ¿no es cierto?, la expresión del amor en la iglesia primitiva? ¿Y cuál fue la expresión del amor de la iglesia primitiva? La generosidad. Eran generosos. Ni siquiera decían ser propios lo que tenían. Entendían de que todo era del Señor y por lo cual era de Él y de sus hermanos. Cuán lejano está ese concepto del cristianismo de hoy. Lamentablemente, ya no se puede apreciar el segundo mandamiento en la vida del cristianismo de hoy. Generalmente es un cristianismo ególatra, egocéntrico. De labios dice amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. La verdadera evidencia de un pueblo santificado en amor a Dios, aplicado al primer mandamiento, se puede ver aquí. Esta iglesia, la iglesia primitiva, verdaderamente entendió lo que es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo se evidenció esto? En que era una comunidad generosa. En ese sentido, la Biblia sigue presentándonos ejemplos y vamos a ver Levítico capítulo 19, volvamos allá. Porque es un capítulo de la Biblia en donde se habla mucho de esto. Versículo 19, del 11 al 14 dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro,
Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Para ser generosos se requiere ser íntegro. Y una vez más se puede ver el primer mandamiento aplicado a la vida. Para ser una persona íntegra se requiere un compromiso con un solo Dios, con un solo Señor. Por lo cual el resultado será una vida íntegra. No se puede ser un ladrón, un estafador, un sinvergüenza en los negocios de esta vida y después procurar ser generosos. No. La integridad es justamente la semilla que puede hacer germinar la generosidad. Si leemos el versículo 35 y 36, aquí mismo dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, dice. Integridad. Sin la integridad no se puede llegar a ser generoso. Y la integridad va asociado con el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Volvamos a Levítico capítulo 19, esta vez el versículo 15 y 16. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, dice aquí. Para ser generosos con el prójimo se requiere no solo integridad, sino equidad, justicia. Justicia. Además de eso, vamos a leer los versículos 19 en adelante también, donde dice, mas mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y le será perdonado, y se le perdonará su pecado que ha cometido, dice. Aquí Dios, y si se sigue leyendo hasta el versículo 31 inclusive, establece principios de pureza. Del pueblo de Dios se requiere pureza. Por eso es que no debían usar un vestido de varios colores o con mezcla de hilos. No debían de sembrar su campo con semillas de otras especies entremezclándolos. En todo esto hay una enseñanza de pureza. Es algo que una vez más tiene que ver con nuestra dependencia de un Dios y Señor. Un Dios y Señor que es verdadero. No es una falsedad o una falsificación. Hoy en día, lamentablemente, la falta de pureza en el cristianismo presente, en todos los ámbitos prácticamente, es algo normal.
al punto que nos encontramos sin un discernimiento claro en muchos creyentes sobre lo que es santo y lo que es profano. Se ha entremezclado tantas cosas. Se ha traído del mundo toneladas de prácticas y costumbres y se las ha introducido a la iglesia. Y llegamos al punto en que ya no hay discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. El cristianismo presente prácticamente no conoce lo que es pureza, lo que es santidad. Entonces ya vemos tres cosas: integridad, equidad, pureza. Y finalmente, el último, amor. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, dice así desde el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Atiendan bien. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No conoce el primer mandamiento. Por eso es inaplicable para él el segundo mandamiento, porque no conoce a Dios. Luego dice, no es de Dios, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? La expresión del amor de Dios fue su generosidad al dar la vida de su propio Hijo por nosotros. Y allí conocimos nosotros lo que es el amor. Y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mentira. Es un mentiroso. No ama a Dios. No conoce el amor de Dios. Le es inaplicable el segundo mandamiento. No puede germinar en su corazón una semilla que no ha sido sembrado allí. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad, dice la Escritura. Entonces, queda preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? Pregúntese, ¿quién es tu prójimo? Podrías tomarte el desafío de descubrirlos y ocuparte de orar e involucrarte en sus vidas. Puede usted mirar a los que le rodean. Empiece por sus hermanos en Cristo, porque ese es el primer peldaño de sus prójimos. Posteriormente, los necesitados de este mundo, quienes están allí, a quienes Dios ha puesto en nuestro derredor para poner a prueba y calibrar verdaderamente la manifestación de nuestra fe en Él. La mayor prueba de nuestra fe o de nuestra supuesta fe en Dios y nuestro amor con Él son nuestros propios prójimos, nuestros hermanos, y después a aquellas personas a quienes Dios pone a nuestro alcance para ejercitar nuestra fe. Hermanos míos,
Dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y con esto termino. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que puedas instrumentar la misma en aplicación a nuestras vidas para gloria y honra tuya. Por Cristo Jesús oramos. Amén.